Vanessa. Bueno, yo quiero agradecer ante todo la cordial invitación para este congreso, es la segunda vez que me invitan, lo cual me hace sentir bastante honrado, y principalmente al ser biólogo, no un veterinario, así que eso es un punto bastante importante para lo que quiero presentar como tema de presentación. Eh, el enfoque de salud pública obviamente tiene que ver con el bienestar animal y el bienestar de las personas, pero también se está viendo como un tema de salud integral, se está viendo en la parte holística, en la parte humana, lo que vendría siendo la parte mental, todo eso, hacer ejercicio, que está bastante bien enfocada para la parte humana, pero ¿qué tanto se podría ver esa como una contraparte en la parte animal? Y eso es algo muy importante si hablamos de salud pública. Desde hace ya más de una década se tiene el concepto de una salud en la cual la salud animal se integra tanto a la vida humana como la vida humana a la salud animal, y eso teniendo como marco el medio ambiente. Este enfoque de salud pública es bastante interesante, ya que nos permite ver diferentes socios en lo que vendría siendo los diferentes estudios que se tienen que realizar. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar cómo se marcan las garrapatas dentro de este enfoque de salud pública. Esto es importante considerarlo porque las garrapatas son el segundo grupo de artrópodos más importante en la salud humana. Eso significa que solamente después de los mosquitos, las garrapatas mantienen ese tipo de importancia. Sin embargo, para la salud animal, las garrapatas son muy, muy importantes desde el punto de vista que se tienen como el principal grupo de artrópodos que vectorian algún tipo de enfermedad. Esto es importante destacar desde el punto de vista humano porque los seres humanos no somos hospederos habituales de la garrapata. Somos más que todo un accidente si estamos dentro del menú cuando no están los principales hospederos para alimentarse. Entonces, las garrapatas, hablando algo rápido, hay tres familias. La familia que más se conoce es la que estamos viendo aquí, la familia Ixoide. Pero tanto la familia Ixoide como la familia Argaceae, que vamos a ver más adelante, son garrapatas que parasitan todos los grupos vertebrados terrestres. La podemos tener en anfibios, como esta panza de sapo, la podemos tener en tortugas. Mientras más especializada el grupo, mejor se adapta a condiciones. Entonces, aquí podemos ver dos garrapatas ambioma sabanerae parasitando la parte eh, el caparazón de una tortuga. También hay garrapatas que parasitan aves, garrapatas que parasitan mamíferos. Y obviamente, como les decía, aunque no somos parte del menú principal, somos un plato de segunda mesa para las garrapatas cuando están sus principales hospederos. Entonces, las garrapatas, obviamente, al ser parásitos, pueden dejar algún tipo de daño al parasitar, ya sean lesiones de esta manera, que comienzan a una reacción inflamatoria por la saliva de las garrapatas, que se puede ver inclusive en animales. Esto es un Curiculus paca, un conejo pintado, le decimos acá, tepezcuincle le dicen en América Central, no recuerdo, como una paca. Esta es la parte del cuello, o heridas como esta, que es una picadura de garrapatas ornitodoros, que son argácides. Si de repente se ve el audio o algo, por favor me avisan que para estar claro que estoy hablando y pasando la diapositiva, pero sin que se escuche nada. Entonces, algo que también es muy importante en las garrapatas, más allá de algo visual como esto, podría ser los problemas que podrían dar las garrapatas al momento de parasitar. Parálisis se ha reportado tanto en animales como en seres humanos, principalmente asociadas a las hembras cuando están ingurgitadas. Y ¿cómo dice? Se Ya, corta. ¿Aló? ¿Se corta? ¿Se escucha? sí, se escucha Ah, ok. perfectamente, tranquilo. Ok. Entonces, como les decía, se ha visto este comportamiento, la parálisis en hembras ingurgitadas. Se especula que puede ser un tipo de adaptación para las garrapatas, que no se las quiten los hospederos cuando están en el momento más vulnerable, que están bastante gordas. Estamos hablando de garrapatas pueden alcanzar el tamaño casi de la uña de un pulgar, así que son bastante, bastante grandes.
también el efecto tóxico en la saliva que puede producir en los animales y también algo que se ha visto últimamente, que es la injerencia que pueden tener como productores de alergia para la ingesta de carne a través del reconocimiento de un oligosacárido que le puede dar una reacción alérgica a las personas. Si son picados por las garrapatas, se inocula este oligosacárido y el ser humano entonces reacciona contra eso al comer carne. Pero las garrapatas son más conocidas por el hecho de ser transmisores de patógenos. De hecho, las garrapatas, más allá de los mosquitos, son el grupo de artrópodos que más asociaciones tiene con diferentes tipos de microorganismos. Hay virus transmitidos por garrapatas, hay diferentes tipos de bacterias, hay parásitos asociados que mantienen diferentes rango de patogenicidad al momento de entrar en contacto con los seres humanos, con los animales, y eso es lo que vendría siendo una de las principales importancias. Lo que le mencionaba a la familia Argaceae de las garrapatas blandas, desde el punto de vista tradicional, estas especies siempre se han visto desde el punto de vista humano como el vector del complejo de las fiebres recurrentes transmitida por garrapata. La fiebre recurrente, Borrelia recurrentis, está asociada principalmente a piojos humanos en África, pero la variedad americana está asociada con las picaduras de estas garrapatas. Otra borreliosis asociada a estas garrapatas sería la borreliosis aviar desde el punto de vista veterinario y la peste porcina africana, que también se asocia a la transmisión por medio de estas garrapatas, aunque también hay otras formas de transmisión. Estas espiroquetas son bastante importantes, pero si se compara con las enfermedades transmitidas por garrapatas duras, son un poco menos conocidas. Y entre esas enfermedades está la babesiosis, una enfermedad que se puede encontrar en caballos y perros, también en animales silvestres, es algo que se está estudiando, más que todo desde el punto de vista del parásito y qué tanto podrías darle algún problema a la fauna silvestre. Las fiebres hemorrágicas, como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, las fiebres de OMS, las encefalitis que son muy comunes en Europa y en América del Norte, no se ve tanto en nuestra región. Prácticamente no se habla de ninguna enfermedad viral asociada a garrapatas, más que todo se ven los arbovirus asociados a mosquitos, dengue, zika, chikungunya, pero en el hemisferio norte son bastante comunes estas enfermedades. Y obviamente las enfermedades bacterianas son las que más ocupan, las que más atención mantienen las garrapatas duras. Entre esas la rickettsiosis, diferentes tipos de rickettsiosis que se pueden encontrar en América, en Asia, la Rickettsia africae en África, en Europa, Rickettsia conori, Rickettsia schlemmani. La anaplasmosis, tanto en ganado vacuno como también la anaplasma aplatis en perros, erliquiosis, sacando la erliquiosis de Ehrlichia schaffensis, también estaría la erliquiosis canina bastante prevalente y conocida por los veterinarios. La fiebre Q, que entre otras cosas se ve más como un problema de índole manejo en las ganaderías, pero que también se han podido asociar, ¿no? O se mantiene algún tipo de conocimiento que puede tener algo con algunas garrapatas. Lo que más se conoce, a pesar de que no esté en nuestro continente, por lo menos aquí en Panamá, no tenemos esta borreliosis, que es el mal de Lyme, asociada a garrapatas ixodes. Tenemos la borreliosis recurrentes, pero es menos conocida, pero en Lyme todos los médicos preguntan por Lyme. La tularemia, que también es bastante conocida en el hemisferio norte. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que pueden causar las garrapatas, pueden ser más conocidas desde el punto de vista de médico, menos conocidas desde el punto de vista veterinario y viceversa. Entonces, obviamente, viendo que los seres humanos somos parte de los hospederos alternativos que tienen las garrapatas, esto lo tenemos que ver como un problema integral para poder entonces mantener un estudio que pueda ser útil para poder entender esto que se da. Obviamente las garrapatas están en ambientes naturales y habría que tener algunos socios que se pueden tener. Si uno necesita hacer un estudio para ver la capacidad vectorial o para ver qué está circulando, lo primero que uno necesita son personas idóneas para la identificación de estos organismos.
a pesar de que estamos en una era molecular muy avanzada, hay muchos problemas que se puede tener con la biología molecular si no se tiene una correcta identificación morfológica, utilizando las claves taxonómicas, utilizando principalmente las descripciones originales, y después de que eso se ve con material tipo, los holotipos, los paratipos, si se tiene la oportunidad, ya tener una idea de cómo se maneja la taxonomía y entonces poder utilizar las herramientas moleculares con genes mitocondriales o nucleares. Entonces ya eso es una labor de acarólogos, de entomólogos, pero también hay otros socios que hay que incluir si uno trata de estudiar sobre qué hospederos se están alimentando las garrapatas. Eso incluye diferentes tipos de biólogos de campo, unos especializados en algún tipo de ambiente, zoólogos, aquí podemos incluir ornitólogos, herpetólogos, eh, mastozólogos, veterinarios de vida silvestre, los guardaparques, conservacionistas. Esto para comenzar a delimitar qué especies de garrapatas hay en un área y sobre qué animales se están alimentando. Otro grupo de socios que se tienen que ir sumando a estos tipos de estudios son aquellas personas que tienen que ver con la parte microbiológica, aquellas personas que tengan suficiencia en biología molecular, que puedan desarrollar un PCR, adaptarlo a las condiciones de laboratorio, ya que una de las cosas que a veces podemos notar es que se hacen trabajos utilizando genes que no son muy específicos o genes muy conservados que no permiten diferenciar entre una especie y otra al tener una similitud. Entonces, como dentro de esos paradigmas que se tienen que buscar es la asociación entre estos grupos con aquellos que manejan la parte más ambiental, geógrafos que nos permitan interpretar un ambiente, epidemiólogos que puedan meter la parte médica, ecólogos que nos hablen entonces de la interacción que puede haber en un ambiente, la parte de los botánicos, muy importante para ver. Las garrapatas son animales que pasan muy poco tiempo pegados a sus hospederos. Las garrapatas argáceas son prácticamente nidícolas, mientras que los ixoides la mayor parte del tiempo se la pasan entre mudas, fuera del hospedero, y eso hace que sea muy dependiente del ambiente. Entonces, poder tener una definición ambiental, una estratificación de microambiente, poder ver cómo el microclima debajo de una hoja puede mantener las poblaciones en la garrapata es algo muy importante para ver las garrapatas dentro de ambientes naturales. Sin embargo, las garrapatas también pueden estar asociadas a áreas urbanas o áreas rurales. Ya teniendo los mismos socios para la identificación, las mismas interpretaciones como hospedero, la misma parte de microbiología, entonces tenemos que incluir aquellas personas que pueden tener algo que ver con los animales. Tenedores de mascotas, propietarios de animales de vida silvestre. Ahí entrarían entonces los veterinarios y los zootecnistas como especialistas que manejan las enfermedades que puedan tener los animales y asociarlas correctamente a algún tipo de padecimiento que pueda tener que ver con las garrapatas. Entonces, en eso, tanto en el ambiente natural como en el ambiente urbano o rural, la importancia de tener epidemiólogos y personas que nos puedan ayudar a interpretar el ambiente y todas estas interacciones es muy importante. Entonces, obviamente, tanto para unir la salud pública con los componentes de salud animal, con salud veterinaria, se necesita entonces abordarla desde este tipo de multidisciplinaridad, viendo qué tanto se puede haber una diversidad de especies por país, cuáles son las preferencias de micro y macroambiente. Hablando de microambiente, lo que podría ser la vegetación o, o una madriguera, macroambiente vendría siendo todo el ambiente en general. La distribución es temporal, las garrapatas tienen 3 estadios, posembrionarios, larvas, ninfa y adultos, en el caso de los ixoides. En el caso de los argáceas también hay larva, ninfa y adulto, pero varios subestadios ninfales. Entonces, cómo se distribuye eso a lo largo del tiempo en un año es algo importante. En los países tropicales, ecuatoriales, no tenemos tanto esos problemas, tenemos garrapatas todo el año, porque tenemos una época seca, marcada por una época lluviosa, en las partes más secas, en otras partes llueve casi todo el año. Sin embargo, eso no es suficiente como para mantener una estacionalidad como se tiene en países de clima templado frío, en la cual un invierno
o un otoño, o el final de un otoño o el principio de una primavera, las garrapatas están en estado eh, inerte por las temperaturas y por la falta de hospederos. Entonces eso también es importante poder determinar lo que mencionaba los hospederos principales, sea reptil, qué especie de reptil, qué especie de ave, qué especie de mamíferos alternativos. Si no está esta especie, naturalmente, ¿qué otra cosa puede parasitar? Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para Panamá, que es bastante general para América Central. Los parásitos de animales domésticos son los que atacan a los seres humanos, la carga microbiana, quiénes son reservorios y cuál es la capacidad vectorial para cada especie por cada estadio. Estas partes son fundamentales y se tiene que abordar a través de socios estratégicos. Un equipo fundamentado solamente con unas personas con una formación podría lograr ciertas cosas, pero mientras más personas se vayan sumando, vamos a ver que es mucho más fácil entender cómo se dan estas interacciones. Un ejemplo, por ejemplo, acá es cómo podemos ligar un área por donde podemos establecer un muestreo de las fases maduras, es utilizando la ayuda de guardaparques, las personas que conozcan de cuevas para buscar garrapatas de murciélagos, personas que conozcan de dónde pasan los animales, cómo pasan, entonces ya uno va sumando esa experiencia y entonces uno puede entonces establecer los sitios más adecuados para poder capturar la mayor cantidad de garrapata y en la fase que queremos interpretar a lo largo del año. Entonces, algo que le mencionaba, las garrapatas están fuera de su hospedero, entonces, ¿cómo podemos interpretar esas, en qué momento están en esas etapas? Estas son las etapas, como que estamos viendo unas larvas de amblioma en la parte de arriba, un agregado que se forma por conglomerados hormonales, se forman estos clústeres que le llaman, estos conglomerados de las larvas, también pueden haber ninfas o adultos de diferentes especies, y estas son las etapas en las cuales, por lo menos acá en Panamá, se ven más en la época seca, que es donde la gente más faena en el monte, ya sea en un potrero para hacer las actividades propias de granja, o porque la gente utiliza más estas épocas para ir a caminar por el bosque, cosas así, pero también se ve en la época lluviosa, no es algo exclusivo de la época seca. En otros países esto solamente se ve en verano o se ve a inicio de primavera, acá se ve todo el año. Las ninfas también, esto es un Nemaphysalis yuctacoqui, aquí un Ixodes tapirus de tierras altas. Entonces, establecer cuándo estas garrapatas son más abundantes en el ambiente nos puede decir cuándo el ser humano es más susceptible a ser parasitado por estos animales. En este caso, por ejemplo, en particular, aquí estamos hablando de áreas de montaña, eh, entre 2.000 y 3.000 metros, llegando al límite de los bosques con el páramo, así que también hay condiciones que son especiales para, por lo menos para nuestra región, y que son más marcadas en otros lugares. Entonces, poder entender todo esto nos da una idea clara de cuáles son los riesgos en los cuales una persona puede estar expuesta a las garrapatas. Eso obviamente hay que complementarlo con datos geográficos, datos de temperatura, datos de humedad relativa, meter la parte de precipitación, que tanto llueve, cuáles son las preferencias de cada especie de garrapata según los diferentes ambientes que hay, lo cual nos da una distribución. Entonces ya lo que le mencionaba, distintos grupos de zoólogos, cuando vayamos a ver la parte de animales silvestres, en este caso estamos viendo Ixodes auritulus, una especie que parasita aves. Aquí en Panamá la tenemos solamente en tierras altas, entre 2.500 y 3.400 metros. En otros países está distribuida más abajo, pero con latitudes más altas, ¿no? Argentina está, en Uruguay, una garrapata que está distribuida mundialmente. Obviamente hay que apoyarse con la correcta identificación del hospedero a través de diferentes ayudas que uno pueda tener, marcando los animales para saber si se tiene una recaptura y se vuelve a encontrar parasitado en otra época del muestreo o más adelante. Son cuestiones como estas que se pueden ir manejando en la medida que se tenga personal especializado. También, aparte de ornitólogos, lo que tenemos que tener es contacto con mastozoólogos. Una cosa es agarrar un ave y sacarle una garrapata. Capturar un ave en una red de niebla es, en la mayoría de los casos, bastante inofensivo. Incluso las aves de presa son más tranquilas que a veces algunas aves pequeñas.
Pero ya cuando hablamos de animales como jaguares o como coyotes, como vemos aquí en la foto, ya se necesita un manejo más especializado. Entonces, mientras que acá podemos trabajar bastante bien entre biólogos, acá sí necesitamos un veterinario de vida silvestre que nos ayude a recuperar el animal. Tenemos un animal que es potencialmente mortal para una persona, entre que muerda, aruña, puede causar un daño muy grande. Tenemos que adormecerlo, sea un puma, un jaguar, como en este caso, un coyote, otro tipo de zorros. Estos animales se tienen que manejar dentro de una prudencia mayor. Dormir los animales y recuperarlos después de la anestesia, después que se les sacan todas las muestras. Y ya después entonces el animal puede ser monitoreado, esperando que no se metan problemas con ganaderos o que no se meten problemas cruzando calles y todo eso, ¿no? Entonces esto es bastante importante al momento de establecer qué garrapatas podemos encontrar en diferentes ambientes. En el caso de jaguares, eh, las especies que los puedan parasitar pueden estar asociadas tanto a bosque primario como a áreas de ecotonos entre bosques secundarios, rastrojos y potreros. En este caso era un potrero y le sacamos garrapatas que parasitan principalmente animales domésticos, ¿no? Caballos y vacas. Entonces esto es bastante importante. Con los coyotes, que es un animal bastante sinantrópico, eh, ya también tenemos otro tipo de cuidados. Ya los coyotes están dentro de la ciudad, por lo menos en la ciudad de Panamá. Este es de Ciudad de Panamá y es algo que se está viendo bastante regularmente, ¿no? Entonces estos animales dan una información que puede ser relevante al momento de tratar de establecer alguna potencial zoonosis. No necesariamente que encontremos algo o algún tipo de riesgo, pero sí nos puede dar viso sobre eso. Y obviamente en condiciones ya domésticas, esta es la oreja de un caballo parasitado por eh, Dermacentor nitens. Algo bastante curioso, Dermacentor nitens es una especie que posiblemente evoluciona en llanos de América Central, en bosques secos, y no se conoce sus hospederos nativos. La mayor cantidad de datos, posiblemente el 90% de los datos, está asociado a caballos. Los caballos fueron introducidos con la colonización europea, así que algún otro animal estaba siendo parasitado por esta especie. Ya ahora los caballos, desaparecieron los rumiantes, los ungulados silvestres, entonces ahora lo que tenemos este nuevo parasitismo. Esta es una garrapata argácida habitando dentro de una casa, y eso es algo que también tenemos que ver cuáles de las condiciones intradomiciliarias pueden ser propicias para el establecimiento de estos animales. Entonces aquí ya estamos hablando de veterinarios, de animales domésticos y también estamos viendo de salubristra. Esto por lo menos en control de vectores es bastante importante, pero es una importancia que es menos conocida y menos diseminada si se compara, por ejemplo, con el manejo de los mosquitos. Entonces ya obviamente hay otras cosas, por ejemplo, el manejo de animales en condiciones de cautiverio, viendo, esto que estoy señalando aquí es la toma de sangre de personal de salud que está trabajando en lugares rurales para ver si estaban expuestos a alguna riqueza. Ya después entonces podríamos hablar de que conversábamos, ¿no? La parte microbiana, qué pruebas vamos a hacer, cómo le vamos a extraer el ADN. Ya eso es algo que, más allá de la literatura que puede estar presente, es mejor mantener personas con mayor capacidad para este tipo de actividades. Uno lo aprende, uno lo hace, pero en la medida que haya nuevos primers, podemos hacer un cultivo de una riqueza, un laboratorio de seguridad, como esto que estamos viendo acá. Esto es riqueza, un laboratorio de seguridad, nivel 2, nivel 3. Así que ya aquí necesitamos otro tipo de cuidados al momento de manipular estas muestras, y mientras más idóneo el personal, mejor. Entonces aquí podemos hablar de tenemos el conocimiento de que esto está infectado, pero realmente es el reservorio, realmente es el vector, son cosas que tenemos que ir viendo de poco a poco. Pero manteniendo más o menos la misma línea, obviamente ya cuando comenzamos entonces a tener datos, cuando comenzamos a procesar los datos, podemos tener una idea de las fluctuaciones poblacionales, cómo se da la distribución de estos organismos, y ya con eso podemos llegar a la parte de promoción. Esto es ya sea personal médico, personal de campo, biólogos, veterinarios de campo, guardaparques o estudiantes de, en este caso, biología, en la cual se le está asesorando sobre la importancia que pudieran tener las garrapatas en estudios de zoonosis o en estudios de
eh, relación parásito-artrópodo. Otro tipo de socios que tenemos que ganar son aquellas autoridades de salud que nos permitan poder llegar a la población, a las personas que pagan nuestro salario, aquellas personas que están manejando lo que son los controles de las plagas, los controles de vectores, que se puedan llevar los animales para que se les saque muestra de sangre, para que se desparasiten, para que se vacunen contra algunas enfermedades. Y esto es algo bastante importante. Sin esta parte no logramos casi nada. Necesitamos ya, saliendo de la parte científica, saliendo de la parte técnica, entrar entonces en la parte a nivel ya de Estado. Obviamente en Panamá estamos a un nivel bastante incipiente en esto, a pesar de lo que voy a presentar más adelante, pero en otros países hay cosas como esta, ¿no? Ya hay campañas, empieza la estación de las garrapatas, en algunas áreas ya empieza el verano, hay más garrapatas, entonces comenzar a hablar sobre las precauciones que se tienen que se tienen que tener al momento de ingresar a un área de silvestre. Entonces ya con la información reunida, ya con la información que se pueda tabular, ya con los diferentes tipos de base de datos que se van armando, entonces uno comienza a marcar los patrones de distribución según la altitud, según el tipo de clima que hay, y entonces comienza a hacer datos de riesgo para riqueza. Y ya después cuando ya se mantiene eso, regresamos de nuevo a los modelos que nos permitan entonces otro tipo de socios que vienen haciendo los informáticos para desarrollar modelos como estos que estamos tratando tenemos como idea, no estamos tratando todavía, tenemos como idea mantener algo así para Panamá, o sea que uno puede entonces tener buscadores de áreas de riesgo, ¿no? Entonces, cuestiones como esta, aplicaciones por celular son bastante útiles para poder mantener lo que son los riesgos de contacto con las garrapatas. Entonces ya regresamos al plano de la salud pública, regresamos ya al plano político y obviamente para poder que la gente entre en un solo idioma necesitamos tener un apoyo ya más allá de la ciencia. Ya con esto, ya esta es la gaceta oficial en la cual se adopta el manejo de las riqueciosis en Panamá, principalmente riqueza, y que es de uso obligatorio para todas las instalaciones. Esto se adoptó este año, pero desde el 2017, perdón, desde 2007, la fiebre amarilla por riqueza está entre las enfermedades de notificación obligatoria. Eso es importante porque riqueza riquezi, vamos a ponerlo como ejemplo, el ejemplo típico de una enfermedad transmitida por garrapatas, tiene una distribución bastante amplia, como vemos en negro en el mapa, desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina, Uruguay, lo que vendrá siendo las Pampas, diferentes tipos de ambientes. Se ha reportado en varios países. En los 3 países del bloque América del Norte está reportada, Canadá, Estados Unidos y México. En América Central está reportada en 2 países, confirmada en Panamá y en Costa Rica, y se tiene sospecha clínica en Nicaragua y en Guatemala. Mientras que en América del Sur se tiene confirmación para Colombia, Brasil, Argentina y otras riqueciosis que se conocen, no por riqueza también se conocen en Uruguay, por ejemplo, que vendrá siendo riqueza Parkeri. Creo que en Ecuador también está reportada riqueza Parkeri. Entonces son cosas que poco a poco va comenzando a darse la importancia a otras riquezas. Pero regresando a riqueza. Obviamente con un ambiente tan atravesando todo el continente de norte a sur, hay diferentes especies de garrapatas asociadas. Unas actúan como vectores comprobados a través del laboratorio, otras no se sabe, pero si son o no son vectores, pero por lo menos hasta el momento se ha encontrado ADN de riqueza en estas especies. ¿Cuál es su importancia? Pero es algo que habría que verse más adelante. Entonces, ¿por qué riqueza? Riqueza es la enfermedad transmitida por garrapata más importante del continente. Esto es considerable si pensamos que está el mal de Lyme, que es mucho más famosa, que tiene una morbilidad mucho mayor a riqueza. Riqueza realmente, la fiebre manchada por riqueza tiene una muy baja prevalencia, pero en casos no tratados, principalmente las variedades genéticas que hay en América Central y América del Sur son altamente letales en casos no tratados.
Mientras que en Estados Unidos puede fluctuar entre el 20 y el 40%, en Panamá, en Brasil puede estar rondando entre el 60 y el 80% de letalidad. Eso es algo que es bastante importante, ya que se necesitaría un diagnóstico diferencial que lo saque de este complejo de síntomas, de signos y síntomas que puede presentar un paciente. Entonces, la oxiciclina es el tratamiento que se utiliza al igual que para la erliquiosis, y eso es algo que se mantiene para este tipo de enfermedad, pero se necesita diagnosticar lo más rápido posible. Aquí en Panamá hemos tenido casos fulminantes. La persona cae en fiebre, al día siguiente va al médico, 2 días después la persona puede entrar en coma y puede morir. Tenemos casos fulminantes, principalmente en niños. Entonces, en Panamá se han reportado en 12 de datos. En 1950 se dieron los primeros datos, se tuvieron 5 casos, de los cuales los 2 primeros fueron fatales. Y desde 2004 hasta la fecha se han reportado más de 20 casos, con casi 15 casos fatales. Eso es bastante importante desde el punto de vista que es una enfermedad de baja prevalencia. Entonces, obviamente, para entender una enfermedad como esta, tenemos que conocer qué garrapatas tenemos. En Panamá tenemos 37 especies de Ixoide, 18 para Amblioma, 4 para Hermacentor, 2 para Hemaphysalis, 11 para Ixodes y 2 ripicéfalos, que es un género introducido durante la colonia. Ripicéfalos microplus para el ganado vacuno que vino con las vacas que trajeron los europeos, lo mismo que ripicéfalos sanguíneos a través de perros infectados de Europa y de África. Entonces, identificar bien la especie, buscar la especie y ya entonces comenzar a ver cuáles de estas especies pudieran ser los vectores. Aquí por lo menos en celeste están aquellas garrapatas que sabemos que parasitan animales domésticos y de alguna manera mantienen una mayor prevalencia en seres humanos. Solamente una especie, Ixodes boliviensis, parasita, se ha reportado muy esporádicamente en Panamá, parasitando seres humanos. Entonces ya pasamos de saber qué especies tenemos, sabemos qué especies hay en animales silvestres, cuáles especies no hay en animales domésticos. Comenzamos entonces a hacer análisis PCR, buscando genes específicos, genes muy específicos para riqueza de la proteína de membrana externa, la proteína de membrana externa B, y ya hemos encontrado ADN de varias especies de riqueza, y de riqueza solamente hemos encontrado en 3 especies. En Amblioma mixtum, en Dermacentor nite y en Ripicéfalos sanguíneos. En las otras especies hemos encontrado Rickettsia ambliomatis, Rickettsia bellis, que no es patogénica, Felis, que es una especie controversial desde el punto de vista de si eso no es un patógeno, Rickettsia tifi, asociada a pulgas y que se ha reportado Rickettsia por Rickettsia tifi en Panamá, candidato Rickettsia colombianensis, que fue recientemente incluida como una especie candidata por unos colegas de Colombia, algo similar a Rickettsia raulti, algo similar a Rickettsia tamure, un endosimbionte de Ixodes y una Rickettsia asociada a una garrapata que parasita puercoespines. Entonces, dentro de la importancia de la ecología o la ecoepidemiología de Rickettsia rickettsii, de las 3 especies que tenemos, Amblioma mixtum, Dermacentor nite y Rickettséfalos sanguíneos, solamente por afinidad a seres humanos, implicación clínica y datos, podemos mantener como potenciales vectores a Amblioma mixtum y a Rickettséfalos sanguíneos. ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos porque en 1950 se logró determinar por medio de laboratorio que esta especie, Amblioma mixtum, era capaz de infectarse con Rickettsia rickettsii a partir de garrapatas colectadas en el campo, manteniendo infecciones en laboratorio y poniendo individuos no naturalmente infectados a alimentarse cobayos para ver si podían adquirir la enfermedad, la bacteria, y si lo podían hacer. En 1952, en Panamá, un médico del Hospital Santo Tomás, algo en plena ciudad, reportó un caso de ricketsiosis humana por Rickettsia rickettsii en una paciente, una anciana de un área altamente rural, muy cercana a donde está la presidencia de Panamá, que lo único que tenía era perros, no había salido al campo y los perros estaban infectados con por ripicéfalos sanguíneos. Lo importante de esto era que, a pesar de que este médico, Carlos Calero,
había manifestado en su publicación, en su descripción del caso, de que iba a presentar datos posteriores a esto, no presentó más datos. Hasta 2017 pudimos encontrar ripicéfalos sanguíneos infectados con Rickettsia rickettsii dentro de la casa de un muchacho que falleció por esta enfermedad en un área altamente urbanizada de Ciudad de Panamá. Esto lo que nos da es una implicación, pero hasta el momento en Panamá no tenemos las condiciones del laboratorio para poder hacer una investigación en la cual nos permita ver cuáles son los estadios, cuáles son los límites en los cuales se puede dar una capacidad vectorial. Entonces tenemos por lo menos una infección natural que podríamos hablar de una potencial capacidad vectorial en estas dos especies. Estas dos especies tienen comportamientos y hábitos distintos. Amblioma mixtum antiguamente pertenece al grupo Amblioma cagenense, es una especie nativa que tiene muchos hospederos asociados. En Panamá contamos más de 20 especies de animales, una iguana, una especie de tortuga, varias especies de mamíferos, y es la garrapata que más se asocia con picadoras de seres humanos en Panamá. Algunas cosas que podemos encontrar se asocian mucho a caballos en áreas de potrero, se puede encontrar en tapires, en bosque seco, también muy poco se encuentra en perro en áreas rurales. Y algo que es bastante curioso es que el poncho, que es el capibara menor nuestro, parece que es un hospedero natural bastante común en esta especie. Mientras que algunas especies, algunos estadios, parasitan algunos animales como zarigüeyas, didelfis, caluromis, parasitan algunos roedores como estadios inmaduros, pero evitan los estadios, los adultos de esta especie evitan esa especie. En el caso de caballo y de el poncho, el capibara menor, todos los estadios parasitan estos animales. Larvas, ninfa, adultos los podemos encontrar. Lo interesante es que un caballo de más de 1000 libras tiene una intensidad de parasitismo por esta especie mucho menor a lo que podríamos encontrar en un animal, en un poncho de 40 libras. Eso estamos hablando de que a un caballo le hemos sacado un máximo de 30 garrapatas, a un poncho le hemos sacado cientos de garrapatas pesando una ínfima parte. Entonces, esto es algo bastante interesante, ver el rol que pudiera estar jugando el poncho como un potencial reservorio. La garrapata habita áreas de potreros, bosques secos principalmente, bosque ripario y áreas rurales. En el caso del ripicéfalo sanguíneo, la garrapata vino con el perro, por lo cual el perro es su principal hospedero, puede estar en áreas rurales, pero también dentro de la ciudad. Aquí lo hemos tenido en un séptimo piso en edificios. Es una garrapata altamente intradomiciliaria, nidícola. Además, hay personas que no tienen perros, pero esta garrapata camina bastante. Después que muda, que pone o que emergen las larvas, pueden desplazarse al lugar buscando nuevos perros. Si el perro no es palatable, porque fue desparasitado, le pusieron alguna ampolla, entonces ahí es donde tiende a parasitar a los seres humanos. Mientras que un amblioma mixtum, como todos los ambliomas, lo vamos a encontrar en el pasto, la vamos a encontrar fuera de la casa. Esta garrapata la podemos encontrar dentro de las casas. Este por lo menos es una lonchera donde una hembra puso huevos adentro. Esto también lo hemos encontrado en zapatos, en sillones, detrás de cuadros. Así que es una especie que, a pesar de que no tenemos muchos reportes en humanos, cuando el perro no le es comestible, por decir algo, entonces sí parasita alternativamente a los seres humanos. Y como mencionaba, y repitiendo un poco la información, Amblioma mixtus sí es altamente agresiva con los humanos. Entonces, ¿qué es importante de esto? Es importante que, a pesar de que Rickettsia rickettsii es una enfermedad de notificación obligatoria, es una enfermedad que mantiene un reglamento nacional para su manejo. Desde el punto de vista veterinario, no se ha logrado que enfermedades como la babesiosis, la anaplasmosis canina, la erliquiosis canina o la babesiosis canina puedan ser también mantenidas de un nivel similar. Entonces, por lo menos acá en Panamá, muchas personas llevan al perro al veterinario. Cuando el perro lo ven decaído, está enfermo, lo primero que le ven es garrapata, y muchas veces sin un diagnóstico diferencial, solamente un diagnóstico clínico al ojo del veterinario y a la experiencia del veterinario, le dan doxiciclina y el animal con el tiempo comienza a mejorar. Así que no podemos saber si es una anaplasma o es una erliquia o es una riqueza que está afectando a ese animal.
Entonces, al ser enfermedades que no se mantiene un estricto cuidado en la determinación del agente etiológico, no podemos hablar de su incidencia en el país y mucho menos podemos entonces relacionar una riqueciosis en animales, en perros, o lo que vendrá siendo una de estas enfermedades como una zoonosis. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, como vemos en estos trabajos que fueron seleccionados, ya hay reporte de que estas enfermedades pueden, bajo determinadas condiciones, tener un potencial zoológico. Nosotros ya caracterizamos un primer caso de infección humana por Escherichia canis. Esto lo hicimos con biología molecular, no fue serología, no fue observaciones de microscopía, fue biología molecular con genes específicos, con 2 genes específicos, y a través de secuencia, para tener una homología y un pareo genético bastante importante. Entonces, como vemos, las enfermedades transmitidas por garrapatas son un muy buen ejemplo de lo que se podría y que se debería manejar desde el punto de vista integral, no solamente a través de veterinarios, a través de médicos, de biólogos, sino integrando también informáticos, personas que tengan suficiencia en programas o que nos puedan ayudar para montar una base de datos y esa base de datos mantenerla a lo largo del tiempo y hacer entonces algún tipo de aplicación que pueda ser útil. Y obviamente lo que vendría siendo los socios políticos, los socios ministeriales que podrían ayudar para que estas enfermedades puedan ser conocidas. No solamente riqueza, sino que lo ideal sería una liquiosis canina que pueda ser de notificación obligatoria entre los veterinarios, así como es la rabia, podría ser bastante útil para entender este tipo de enfermedades. Bueno, yo quedo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, si me atendieron, me entendieron el, el acento acá bastante caribeño, a pesar de que Ciudad de Panamá es una ciudad de costa, así que no sé si estamos